Para trabajar con este proceso, lo primero que vamos a hacer es setear el proyecto. Vamos a la carpeta del proyecto donde tenemos guardadas nuestras referencias de rigging. Abrimos el proyecto y pues obviamente ya abrimos directamente el archivo que se había construido hasta una etapa básica de rigging. En este caso pues podemos ver que existen una serie ya de componentes que no están todavía generados. Podemos ver cómo los enlaces de la cadena de la espina dorsal por el momento están generados como FKs, lo que quiere decir que su rotación está en este caso individualizada, que se tienen que estar moviendo en cadena consecutiva para poder generar el movimiento de curvatura de dicha espina. Posteriormente podemos pensar en corregirlo o cambiarlo por una más interesante en términos técnicos. Ahora, esto depende de una serie de características como se van a trabajar en adelante. Hay cierto tipo de elementos, en este caso, por ejemplo, el trabajo en lo que son archivos referenciados que necesita cierto tipo de enlaces. En este caso todos los enlaces tienen que ser directos, links. Por ejemplo, en este caso el cuello se va a vincular a la curva de control del cuello y el hueso de la base de la cabeza se va a vincular a la curva de control de la cabeza propiamente. Esos enlaces directos van a permitir que se pueda trabajar directamente archivos que están vinculados y que pueden ser actualizados. Se puede empezar a animar sin necesidad de tener todo el personaje completo, pero no permite recepciones de ciertos estilos, como por ejemplo los constraints, ni permite fácilmente las vinculaciones de los IKs, por lo menos en esta versión. Entonces lo que se está haciendo es físicamente hacer una serie de enlaces que van a permitir corregir ese proceso posteriormente. Se borran los IKs porque va a tocar mantener un archivo de base, que ese archivo de base sea el que facilite el proceso, y los IKs se van a montar en cada escena respectivamente. Serían 4 procesos que habría que hacer: IKs de las piernas e IKs de los brazos. En este caso podemos ver ya la figura completa. Recuerden que tenemos vinculado el pantalón directamente a los huesos que conforman las piernas, y en esa medida lo que vamos a hacer es crear un container. Un container es un tipo de archivo, como les decía, que permite ser vinculado a escenas remotas, pero que sigue actualizándose en su fuente, en su origen, y pudiendo trabajar de manera directa sobre los archivos de las escenas. Esto va a facilitar el flujo de trabajo y va a permitir que de una u otra manera podamos avanzar con la animación sin necesidad de haber terminado todas las etapas del proyecto. En este caso podemos ver cómo desactivamos aquí el imán y cómo, si bien la curva de piso del pie puede arrastrar parte de lo que es el pantalón, pues obviamente no arrastra la cadena completa porque no tiene los IKs. Guardamos la imagen, el archivo como tal, y vamos a crear un container. Vamos al menú Tools, Containers, y le damos Crear Container for Selection. Eso quiere decir que vamos a crear un contenedor a partir de todos los que hay en la escena. Tiene varias áreas, como podemos ver, el container. O sea, el listado como se puede seleccionar directamente desde la escena por si en algún momento se desactiva. Vemos que está el container como tal generado, tiene la posibilidad de añadir elementos o remover elementos. Como habíamos seleccionado todos, pues podemos ver todas las cadenas que están vinculadas e incluimos la geometría. Adicionalmente también podemos guardarlo. Es bueno guardar de todas maneras el container necesario para que pueda ser actualizado. Le vamos a dar un nombre, en este caso rig container, y vamos a empezar con la opción de la pose como tal. En este caso podemos contar con lo que es el primera etapa, que sería el IK. El IK sería como el primer elemento a desarrollar realmente, debido a que en sus estructuras tendríamos la posibilidad de primero hacer todo el proceso de IK y luego corregirlo para colocarlo como un FK. Recuerden que vamos a trabajar con los archivos IK-FK separados, sino con el switcheo IK-FK. Vamos a colocarle en las opciones la posibilidad de que se manipule completamente, que es la última de las opciones de las reglas, y que se guarde automáticamente cuando se cierre. De esta manera le damos Save, tanto al archivo del container como a la escena, y generamos una nueva escena que la vamos a guardar como archivo de escena propiamente. En este caso sería nuestra escena 01 o el plano 01, cualquiera de los dos. Ahora, para vincularlo a la escena, vamos a menú Tools, Container, Edit Containers, y dentro del proyecto él va a encontrar los containers que existen. Elegimos el nuestro y podemos ver que está actualmente igual en la escena. Nosotros podemos en este punto, obviamente vemos que se puede ver el botón de Update. Ese botón de Update nos va a permitir actualizarlo cada vez que se haga un cambio. El resto se deja tal cual como está. Ahora lo que vamos a hacer es activar las posibilidades de animación. Vamos a trabajar en Step como se ha hecho anteriormente. Seleccionamos solamente los shapes y vamos a insertar un fotograma clave con el AutoKey.
Vamos a generar cualquier tipo de animación. En este caso nos vamos al fotograma número 20. Nuevamente vamos a seleccionar algunos componentes para poder desplazarlos. Hacemos un pequeño proceso, como pueden ver arrastra la geometría que estaba vinculada, pero lo que nosotros vamos a hacer ahorita por el momento es seguir con el procedimiento como estaba para ver cómo se actualiza automáticamente y qué podemos hacer en términos de desarrollo. Vinculamos todas las shapes y generamos un keyframe. Nos devolvemos al primer fotograma, podemos ver que hay un step, en este caso un desplazamiento del pie izquierdo. Lo que vamos a hacer a continuación es vincular los IKs, que son los elementos que nos hacían falta del concepto inicial. Entonces simplemente vamos a generar los IKs con un high solver de manera tradicional, y lo que vamos a hacer es obviamente revincularlo al hueso que lo va a controlar, que en este caso será el remate del pie inverso. Seleccionamos este high solver y lo vinculamos al hueso como tal. Entonces de esta manera cuando se haga el movimiento ya arrastra el pie adecuadamente. Eso nos va a servir para poder trabajar sin que ya existan problemas en términos del proceso. Como pueden ver, ya la geometría está vinculada directamente al controlador del pie. Obviamente nos faltan controles que desarrollar, pero pues es parte inicial del proceso para poder ver cómo funciona progresivamente. Repetimos el proceso en la otra pierna, lo vinculamos también al hueso de remate y verificamos que queda vinculado de una manera directa. Como pueden ver, funciona sin ningún problema y no va a incidir en el archivo remoto, solamente va a ser generado durante la escena y va a ser visto en la escena. De esta manera, pues por ejemplo, ya podemos ver que la animación funciona. Vamos a hacer el mismo tipo, digamos que de ejercicio se va a hacer entre el brazo, lo que es el archivo, los huesos del brazo y la muñeca. Generamos el high solver con respecto a lo que sería el controlador, en este caso de la base de la palma. El controlador de la muñeca va a permitir hacer el arrastre de la mano como tal. Vemos que funciona sin ningún inconveniente. Y lo mismo hacemos con el brazo derecho. Funciona perfectamente sin ningún inconveniente. Guardamos, en este caso la escena, no se guarda el container sino solamente la escena porque ya es el trabajo de escena remota. Y podemos verificar pues obviamente que la animación tiene un funcionamiento específico. Visualizamos la geometría y podemos ver cómo arrastra sin problema el cuerpo del personaje. Ahorita, esto nos va a permitir volver a lo que es el archivo de... Aquí está el archivo de la escena, vemos que se abre automáticamente. Y hay que vincular el skin. Aplicamos el modificador de skin, se puede hacer durante la escena. Como podemos ver, no solamente se trata del archivo remoto, sino que también se puede hacer en términos de la escena. Seleccionamos los huesos que van a estar pegados al skin de una manera normal, como siempre se hace en un archivo de rigging tradicional. Vinculamos lo que en este caso sean los dedos y el puntapié, que son los dos huesos que realmente nos van a implicar movimientos dentro del, el empeine y los dedos, que son los que van a implicar movimientos dentro de lo que es la malla del pie, y también pues el de la rodilla izquierda, que es el que va a mover parte del talón. Decimos select y quedan vinculados y pues obviamente se genera una rotación como ya hemos planteado. Esto dentro del archivo de la escena. Uno puede modificar tanto el archivo de rigging como el archivo de la escena, pero obviamente lo ideal en este caso es poder trabajarlos de una manera, digamos que por decirlo así, independiente. Aquí vemos que no se puede guardar el container. ¿Por qué? Porque es un archivo remoto. En este caso el container está haciendo el archivo remoto. No tiene manera de ser guardado porque no existe como archivo general. Vamos a borrar el skin de esta escena, que realmente no nos sirve acá. Y vamos a ver cómo se actualiza directamente desde el rigging, en este caso el origen como tal. Creamos nuevamente la selección de lo que sería la malla del pie. Le damos la opción de skin. Añadimos en este caso los huesos que sean necesarios. Volvemos pues otra vez a seleccionar los huesos. En este caso sabemos que debemos seleccionar el hueso de la rodilla
y los de los pies. En este caso el izquierdo, que serían dedos y empeine. Vamos a seleccionar, probamos que funcione el controlador, funciona perfectamente, sabemos que aquí está roto el vínculo del IK, guardamos, seleccionamos el contenedor de la escena, le dimos save para que se actualice y volvemos al archivo de la escena como tal. Nos va a abrir una ventana que nos dice que hay que actualizar los procesos. Seleccionamos el container en la escena y le damos update. Como pueden ver, el update tiene un aviso de que se actualizó pero que no había sido construido, y como pueden ver funciona perfectamente el enlace a la nueva malla. Entonces no existe, digamos, una problemática, si hay que corregir, si hay que hacer cambios, etcétera. Aquí ya podemos hacer cambios un poco más puntuales. Hacemos una corrección de la posición, en este caso el controlador principal, pero vemos que no está activo el AutoKey. Tenemos que activar, siempre que cierra la escena tiene que activarse, porque obviamente se desactiva al momento en que se guarda y se cierra. Le decimos que en este caso genera el AutoKey sin problemas, como ya lo habíamos tenido anteriormente. Ven que los IKs de los brazos funcionan. Seleccionamos otra vez el movimiento y podemos ver que ya hay un proceso de caminata en este elemento. Guardamos la escena como tal y pasamos al siguiente proceso de la generación de controles adicionales para nuestro personaje.